Espíritu, Señor Jesús, paséate, Señor, por la audiencia. Así es. Paséate, Señor y Dios, esculca, escudriña nuestros corazones, y si encuentras algo que esté incorrecto, Padre, cautelícelo por tu Espíritu Santo. Córtelo, Señor, quítalo de nuestras vidas, Padre mío, porque solo queremos agradarle a usted, mi Señor. Borra de nosotros el mal, Padre, la iniquidad, la duda, apártala de nosotros, mi Señor. Solo queremos, Padre, serte agradable a ti, mi Señor Dios. Concédenos tu gracia, Señor y Dios, una vez más con tu Espíritu Santo. No nos dejes, Señor y Dios, a nuestra vida haya gracia ante tus ojos. Bendícenos ahora, Padre, mientras nos acercamos a ti con tu palabra. Bendícenos, Señor y Dios, y ayúdanos, te suplicamos. Sea sobrepujando tu gracia ahora con tu palabra, nuestras almas y nuestras vidas. Para tu nombre y gloria te pedimos estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Paz y gracia sea sobre todos vosotros. En el libro de Daniel, capítulo 9. Leemos desde el verso 20. Leemos la palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor y suficiente Salvador Jesucristo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden
para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Oremos, soberano Dios y Padre bendito, Padre eterno y misericordioso, ante cuya presencia, humildemente inclinamos nuestra cerviz hacia la tierra, suplicando, Dios mío, su misericordia y su bondad infinita y su gracia, y el perdón de mis culpas, de mis errores, de mis faltas, de mis dudas, Señor y Dios, que mi vida y la vida de mis hermanos, Señor, halle gracia delante de tus ojos en esta hora. Que no tengas en cuenta nuestras iniquidades, no tengas en cuenta nuestros pecados, nuestras faltas, no tengas en cuenta nuestras malas acciones o la ligereza de labios y aún nuestros pensamientos cerrados. Concédenos tu gracia, Señor y Dios, de conformidad a tus misericordias, las cuales son nuevas cada día. Y por el sacrificio de la cruz, Padre, a ti nos aferramos en esta hora. A la cruz me aferro, mi Rey. Y a la cruz nos aferramos en esta hora, Padre, conociendo de que tus misericordias son muchas y nuevas cada día. Creyendo firmemente, mi Rey, que nuestros pecados fueron borrados allá en el Calvario. Y ahora estamos aquí, mi Rey, Señor, sujetos, personas, hombres y mujeres, Señor, sujetos de fallarte, Padre eterno, pero sabemos que en ti, Padre, hemos hallado en perfección, limpios como la blanca nieve. Ayúdanos en esta hora, Padre, para mantenernos firmes contigo, mi Señor. Tu gracia siga sobrepujando, de tal manera que cada día, Señor, podamos mirar más atentamente los acontecimientos mundiales y lo que aún ocurre en nuestra vida, Señor, para saber de que tú haces la obra perfecta. Ya no depende de ti, sino depende de nosotros. Todo fue consumado en el Calvario, Señor Jesús. Ahora nos toca, Señor, a nosotros, por esa gracia que tú nos diste, mi Rey, la decisión de nuestros corazones, aceptar el sacrificio de la cruz, aceptar tu palabra, caminar por el sendero de la vida que tú nos has provisto, Padre, desde ese momento hasta el día de hoy. Señor, del fracaso a la victoria, Señor, y Dios está ahí expuesta. Ayúdanos a coger el camino siempre de la victoria. ¿Cuál es tu palabra, mi Señor Jesús? Quita de nosotros, Señor, toda clase de iniquidad, de impiedad. Y permítanos, Señor y Dios, de la gloria, estudiar y seguir estudiando tu palabra. Permítenos ser sabios, mi Rey soberano, antes de tomar cualquier decisión que no sea de conformidad a tu santa voluntad. Te presento a tu pueblo, Padre, en esta mañana. Te presento a cada familia aquí representada. Señor y Dios, tómalos en cuerpo de tu mano, guárdalos en tu seno, mi Rey. Permite que ellos puedan cada día conocer, saber en lo más profundo de tu ser que sin ti vamos rumbo al fracaso, vamos rumbo a la oscuridad, y que no habrá oportunidad, Señor y Dios, más. Tú nos has dado, Padre, en este día, en esta mañana, una oportunidad más de venir a tu santo lugar, a abrir nuestro corazón en sinceridad, creer tu palabra, ponerla por obra y seguir caminando, Señor y Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Padre, una vez más te ruego que tomes control de todo mal, de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro cuerpo. Sana toda enfermedad, Padre, quita toda aflicción, quita, Padre mío, de la gloria toda tristeza, todas las aflicciones que nos han podido traer el mundo, aún nuestros actos.
Señor y Dios, tú dices en tu palabra que tú fuiste el dador de vida. Y tú nos dijiste también en tu palabra que pusiéramos todas las angustias, problemas, afanes sobre ti, Padre, que tú nos harías descansar. Y que estuviéramos quietos, Padre eterno. Porque en descanso y en paz está nuestra victoria. Permítenos tu gracia, Padre, en estos momentos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, Señor, concédenos tu misericordia y tu gracia. Sí, Señor. Te lo suplicamos, concédenos al Señor. Nos abandonamos en tus manos, Señor. Ayúdanos. Tome usted control de mis pensamientos, de mis labios. Y sea usted, Padre eterno, ahora hablando a tu pueblo. Permite salir de aquí siendo mejores personas, digno de algún día mirar la luz de tu rostro. En el nombre de Jesucristo te pedimos estas cosas para honra y gloria de tu nombre. Que así sea, Señor. Amén. Gloria a Dios. Paz y gracia sea sobre todos nosotros. Estamos hablando acerca de el propósito de la visitación del ángel Gabriel al profeta Daniel. Gloria a Dios. En la clase anterior quizás dijimos al final algo sobre esto. Dios tomó un momento dado control para que habláramos de un tema acerca de estrecha es la puerta. ¿Se acuerdan? Sí. Gloria a Dios. Sabemos que el camino hacia la eternidad no es fácil. Porque nosotros cuando hemos venido al mundo, el mundo nos presenta un camino muy diferente al que Dios nos presenta. Y este camino que el mundo nos presenta parece ser siempre más agradable, más atractivo, porque es sin compromiso. Pero el camino que nos presenta el Señor, que es la senda de vida, nos demanda un compromiso para una relación personalizada con Dios. Y ese es el que el mundo no quiere tener en ningún momento, un compromiso. Porque el acercarse a Dios o la amistad con Dios necesariamente, obligatoriamente demanda de un compromiso. Dios estableció una manera de acercarnos a Él, y esa manera se llama Señor Jesucristo. Desafortunadamente hoy vivimos tiempos, dice la Escritura, peligrosos, y cada vez son mayores los peligros, los cuales podemos mirar cada día, y usted puede experimentarlo. La tentación del mundo está a la orden del día, y desafortunadamente mucho pueblo de Dios ha caído en esa trampa, porque es tan sutil. Ya muy poco se predica sobre santidad en este tiempo, pero la Escritura nos enseña que sin santidad nadie verá a Dios. Mientras las personas dirán que Dios tomará control de todas esas cosas, eso es verdad, a nosotros nos corresponde algo. La Biblia dice: quien quiera se esfuerza por entrar en el reino de los cielos. Eso demanda un trabajo. Eso demanda que usted tiene que una parte que hacer, y no le corresponde a Dios. Y Dios nos pone la parte más sencilla. ¿Y cuál es esa parte más sencilla? Recibir lo que nos dio. Todo el trabajo fue hecho, fue consumado en la cruz, dice el Señor. A nosotros nos corresponde aceptarlo simplemente, sin preguntar nada. ¿Y quién le ha preguntado a Dios por qué hiciste de esta manera o por qué haces de esta manera? Dios estableció un orden para todas las cosas. Nuestro deber es someternos a ese orden que Dios estableció. Si nosotros no salimos siquiera una micra de ese orden que Dios estableció, obviamente nos salimos de la voluntad de Dios.
Aún la Escritura no dice quien le quitare una coma a lo que Él dijo, porque muchas veces colocamos los signos de puntuación en el lugar incorrecto. Nosotros lo hacemos, pero cuando Dios lo puso, porque es perfecto. Y muchas veces quitando un signo y poniéndolo en otro lugar, le da un significado o una interpretación diferente a la frase que Dios dijo. Y el hombre en su sutileza y en su astucia lo ha hecho no para bien, sino para traer perdición y para mal de él. Nosotros no podemos decir nada fuera de la Escritura. Callar donde Dios cayó, donde la Escritura calla, y hablar donde la Escritura habla. Nos lo dijo un santo profeta. Y ese es nuestro deber en este día, estimados hermanos. Ciertamente el sendero hacia los cielos en este tiempo se hace más obtuso, más difícil, se va estrechando cada día más. Por eso usted puede ver la pirámide. Todo el mundo tiene fe y cree, pero hasta el final ese amor ágape, solamente un pequeño reducto lo va a tener al final. Sabemos que ese pequeño pueblo de Dios está siendo hoy en este día, en este tiempo, afilado. Sí, está siendo afilado. Para Dios, está siendo perfeccionado. Y ha costado, ciertamente, lágrimas, ha costado pérdida de sueño, tribulación, angustias, ha costado preocupaciones, pérdida de peso y muchas otras cosas, mi estimado. Cuando usted sabe que tiene que pelear la buena batalla porque tiene un enemigo común que se llama Satanás, sí, y que está detrás de usted, siempre perturbándole en su mente, en sus pensamientos, usted puede imaginarse el apóstol San Pablo cuando él decía: orad por mí para que sea vuelto pronto, porque estoy entre fieras y no he de todo la fe. Pero no se refería al hombre pecador de allá afuera, al borracho, a la mujer que se acostaba con muchos varones. Él hablaba era de la iglesia que lo perseguía. Así es, Señor. Como muchas veces le he dicho, ahora el enemigo no es aquel que está afuera, aquel pecador que por excelencia hace las cosas, que fuma, bebe, en fin, y hace todas esas cosas que el mundo le ofrece. No, el peligro está en aquellos grupos que se llaman cristianos, sí, persiguiendo a otros grupos cristianos. Sí, Señor. Hermano Branham dice que si la iglesia fuera uno en pensamiento, ya el rapto se hubiera sucedido. Amén, amén. Pero se ha procurado la iglesia pelearse unos contra otros, a maldecirlos unos contra otros, a dañarle la influencia los unos y los otros. Quizás con eso ganarán más adeptos. Como dice mi mamá, ganando indulgencia con camándulas ajenas, poniendo a mal a otros para decir yo estoy bien y ellos están mal. Así es. Es algo incorrecto, y nosotros como pueblo de Dios debemos de alguna manera mirar que la Escritura no apolita esas cosas. Amén, amén. Hermano Branham en su tiempo de ministerio tuvo muchos problemas, y si lo tuvo él siendo profeta de Dios, ¿qué tal el legado que él dejó a su novia, la novia de Jesucristo? A quien le dejó ese legado que fue el mensaje que trajo el Espíritu Santo a través de él. Dice la Biblia que si en el árbol hicieron todas esas cosas, en las ramas, ¿qué tal? Así es. Así que nosotros, pienso que es nuestro deber en esta hora clamar a Dios siempre por su protección. Los peligros cada día más avanzan y son mayores. Las tentaciones cada día se hacen más fuertes. Es como un virus, un parásito que cuando empieza la ciencia ha podido encontrar ciertas soluciones y ciertas fórmulas para eliminarlo, pero la ciencia dice que los virus se van fortaleciendo, así, ¿verdad? Y cada día se ponen más resistentes a los medicamentos. Así es. Y Satanás obviamente de alguna manera va a procurar sacar cada día más sus armas, las más letales, para irse contra el pueblo de Dios, y sobre todo contra la señora elegida, la novia de Jesucristo. Amén, amén.
Yo sé que la pelea se hace cruda cada día más. Observe que ya usted no ora como oraba antes, pero tenemos que volver a esos tiempos. Así es. Le es difícil venir a la iglesia los miércoles y los viernes, pero tenemos que venir los miércoles y los viernes. Los cultos de oración brillan por la ausencia del pueblo y aún de la mensaje de enseñanza bíblica y doctrina también. Y yo sé que pudiendo venir a hacer el esfuerzo no queremos hacerlo. La venida de Cristo está próxima a las puertas y nosotros debemos sacudirnos de eso. Hablamos sobre lo que era la puerta estrecha el domingo pasado. Y ciertamente sé que es difícil, porque por la puerta amplia, dice la Escritura, muchos entran por ella. En la iglesia solamente saben hablar de espalda y cabello, dirán algunos. Siempre les decía, la mujer representa a la iglesia. Amén, amén. Y el profeta dice, mire a la mujer en el mundo. Dice, esa es la condición de la iglesia. Sí, Señor. Amén. Nosotros como pueblo de Dios debemos siempre estar reflejando a Cristo Jesús. Bueno, Rana nos enseña y nos dice que nosotros somos la valla publicitaria de Cristo. ¿Cómo va la gente a conocer que verdaderamente Cristo mora en nosotros? Porque hay un Dios que está trabajando en este día. Es por el ejemplo y el testimonio suyo. El ejemplo y el testimonio que usted puede dar. Y cada día esa puerta se hace más estrecha. Acuérdese de 1 en 1.000.000. Es algo para meditar y para pensar, mi estimado. Amén, amén. Gloria a Dios. Pero que Dios nos ayude en esta mañana. Yo le digo a mis hermanos una vez más, recordando del domingo pasado, apártese de la mera apariencia del mal. Mamás y papás, usted tiene que seguir amonestando a sus hijos. No sigamos el mal ejemplo. Muchas veces nosotros creemos que no tiene nada de malo algo que permitimos que nuestras pequeñas hijas hagan. Así es. De pronto el hermano Rubén no lo ve, pero Dios todo lo ve. Así es, Señor. Amén. Así es. Y usted no le apolita a sus hijas por muy rebelde que sean, algo que te fuera de orden bíblico. Ni tampoco nosotros como padres. Manuel nos habla que debemos estorbarle a nuestros hijos. Hoy hay muchos jovencitos que no están aquí. Viste que tienen 12, 13, 14 años y ya se rebelan contra los papás. Así es. No digo que uno tiene que tomar ciertas actitudes muy traumáticas para hacer que nuestros hijos obedezcan. Pero todo eso se va acumulando. Pero es porque no les estorbamos constantemente a nuestros hijos. Una vez dijo alguien, usted debe preferir que sus hijos lloren antes que lloren usted después. La web muestra muchas cosas y la gente le gusta exhibirse por la web. Así es. Uno no quisiera, pero muchas veces mira cosas y duele en su corazón con tristeza, porque papás, mamás permiten que sus hijas hagan ciertas cosas y se exhiban en la web. ¿Por qué tienen que exhibirse en la web? Inmediatamente están fuera de la vista de Dios o de la iglesia, empiezan a vestir en forma incorrecta y hacer cosas incorrectas. Gloria a Dios. Amén, amén. Pero Dios está ahí arriba y todo lo ve. Nosotros no seríamos de ninguna manera dignos de estar hablando del Evangelio de Cristo cuando nuestros hijos ya se están saliendo, mi estimado hermano. Así que todavía hay oportunidad para corregir la cosa. Así que corrija, siempre he dicho, apártese de la mera apariencia del mal. Mamá puede decir, yo no le veo nada de malo. La gente todo lo critica, no es que todo lo critique. Porque dijo el apóstol San Pablo, líbreme Dios de no darle todo el consejo de Dios. El mundo haga lo que quiera, pero el pueblo de Dios no.
Nosotros verdaderamente, dice la Biblia, somos raros para el mundo y debemos seguir siendo raros. ¿Cuántos leyeron la escritura esta semana? ¿Cuántos leyeron un mensaje esta semana? ¿Por qué el resto no? Eso trae frialdad a su corazón. Eso trae totalmente alejamiento del Señor. Está dedicado a muchas otras cosas, estimado hermano. ¿Qué sucede en su corazón? Pregúntese. ¿Qué está ocurriendo en mi corazón, hermano Rubén? Que prácticamente estoy perdiendo la visión, o estoy perdiendo el blanco. Porque ese es el espíritu del diablo que toma el corazón de las personas. Y ya no oramos como antes, ya no estudiamos la Biblia como antes. Y luego demandamos de Dios que nos bendiga. Siempre se lo he dicho. Así es. Usted no pretenda que Dios le bendiga cuando usted se ha alejado de Dios. Amén. Y cada día ve que está alejándose más. Y permitiendo que los suyos se alejen más todavía del Señor. Y no le estorba, que es lo peor. Porque mientras usted le estorba, ya la responsabilidad cae sobre ellos, no sobre usted. Amén, mi estimado hermano. Así es. Estórbele siempre. Dice la Biblia que su palabra no volverá vacía. Amén. Yo lo digo porque nosotros lo creemos. Si se enojan y dicen cosas y se van así a regañadientes, se van caminando, no importa, usted dígaselo. Amén. Gloria a Dios. Algún efecto tendrá la palabra sobre ella o sobre él. Pero usted cumpla con su deber para con ellos, para con sus hijos. Usted mira cómo está el mundo ahora mismo. Está convulsionado. De pronto no le ponemos atención porque aquí en Colombia aparentemente no pasa nada. Pero ahí también tenemos una batalla interna, tanto en la política como en la parte, como en la religión. Y la moralidad de la población decayendo cada día más. Sobre todo eso, la moralidad. Mientras el hombre se aleje de Dios, ponga atención. Mientras el hombre se aleja de Dios, se aleja de Cristo, se acerca a Satanás. Así es. Amén, amén. Así es, amén. Y Satanás es inmoral. Así es. Amén. También es religioso, permite muchas cosas, pero Dios no. Por eso es que la gente se aleja de Dios. Y usted no puede hacer lo que quiera porque la Biblia dice que sea que vivamos o que muramos, de Dios somos. Cada vez que usted hace algo incorrecto, piensa algo incorrecto, piense que mi vida no me pertenece, le pertenece a Dios. Y que usted no puede hacer lo que quiera. Y usted tiene que escuchar a Dios. Tiene que obedecer a Dios. Y tiene que ser formado de conformidad a la bendita y gloriosa palabra de Dios. No a lo que un primo o una pariente me dice. Preferimos siempre a la familia antes que a Dios. Siempre se lo usted dice. Cumplimos años y nos quedamos en la casa habiendo un servicio. ¿Está escuchando? Viene el pariente que más plata tiene en la familia y no vengo a la iglesia. ¿Está escuchando? Observen, mi estimado hermano, que son cosas que Dios nos está observando. Y luego demandamos gracias de Dios. No puede ser de esa manera. Sometámonos pues a Dios, dice la Biblia. Amén. Todavía podemos corregir las cosas. Mientras tengamos vida podemos corregirlas. No maltratemos a nuestros hijos. Hable con todo el amor que Dios le ha dado en su corazón. Yo sé que ellos tienen que aceptar la palabra de Cristo Jesús. Muéstrele siempre la diferencia. No le hable groseramente de ninguna manera que hiera los sentimientos. Usted expresa a Cristo siempre. Dice la Biblia, a otros salvar arrebatándolos del fuego. ¿Y cuánto más con nuestros parientes y familiares? Amén, mi estimado hermano. Mamá, papá, que la sangre de tus hijos no sea sobre su cabeza, porque no le quieres estorbar su camino. No te complazcas con lo que tus hijos hacen que está incorrecto. Estórbele lo que más pueda. Amén, iglesia. Son nuestros hijos. Y un final vendrá. Así es. Un final vendrá y está próximo a las puertas. Pronto la gracia de Dios se irá del pueblo gentil a los judíos. De eso estamos hablando. ¿Está escuchando? ¿Y qué vamos a hacer entonces? 6 propósitos, dice la palabra de Dios, que
tenía la visita del ángel Gabriel a Daniel. Daniel vio algo y preguntó una cosa y Dios le dio todo el plan a ese varón. ¿Se acuerdan cuando él oraba? Él se derramó en libación en su oración. No tanto por él mismo, sino por el pueblo también, por los pecados y por las iniquidades del pueblo. ¿Está escuchando? Leamos 70 semanas de Daniel, capítulo 9, verso, porque quiero hacer un poquito de énfasis en algo aquí antes de seguir entrando en el segundo propósito, que fue espiar la iniquidad. Vamos a ver en profundidad qué es espiar y qué es iniquidad. El ángel le dijo a Gabriel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para la consumación de todas las cosas. 70 semanas. ¿Hasta cuándo empezaron esas semanas? ¿Y por qué tiempo vamos ya desde esas semanas? ¿Cuánto falta de ese tiempo? Acuérdense que el reloj de Dios o el calendario de Dios se llama el pueblo judío. Sí, Señor, amén. Dice hermano Branham: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Sobre quién? Sobre Israel, no sobre otro pueblo. Para terminar la prevaricación. Hablamos que es prevaricar. Poner fin al pecado. Hablamos que fue el pecado del pueblo de Israel. Y expiar la iniquidad. De eso lo haremos más adelante. Para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. ¿Quién es la justicia perdurable? ¿Y en qué momento se va a traer? ¿Cuándo va a venir? No me van a dar cuando Satanás se ha puesto y sea prisionero en el tiempo de los 1000 años. Y sellar la visión y la profecía. ¿Cuál es la visión y la profecía? ¿Y cuándo se tenía que cumplir hasta cuándo se tenía que sellar esa visión y la profecía? Y esa visión y la profecía fue sellada hasta el tiempo de la revelación de las 70 semanas de Daniel. ¿Me está escuchando? Y de los 7 sellos, porque fue totalmente abierto a la novia de Jesucristo. Hasta ese tiempo fue sellada la visión y la profecía. Yo fue cumplido. Y ungir al Santo de los Santos. ¿Quién es el Santo de los Santos? Vamos a verlo. El Santo de los Santos aparentemente fue el Señor Jesucristo, pero no es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces mantengamos la expectación. ¿Quién es el Santo de los Santos? Así es, mi estimado hermano. Gloria a Dios. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden? ¿Cuándo fue la salida de la orden? Ahora vamos a verlo. Para restaurar y edificar a Jerusalén. Fíjense, primeramente fue la orden para edificar el templo y luego para edificar la ciudad. ¿Está escuchando? ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, dice, habrá 7 semanas y 62 semanas, 2 periodos, uno primero de 7 y otro de 62 semanas. ¿Suman cuánto? 69 semanas. Hasta el Mesías príncipe van 69 semanas. Pero el Mesías príncipe fue quitado. Del Mesías príncipe empezó la semana 70, del principio de su ministerio. La semana 70 empezó con el ministerio de Jesucristo. ¿Está escuchando? Amén. Él predicó 3 años y medio. Así es. Así, ¿verdad? Entonces a la semana 70 se cumplió un periodo de 3 años y medio, 1260 días. ¿Está escuchando? Dice, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Son cuántas semanas? 69. Pero el Mesías príncipe predicó 3 años y medio. Algunos se confunden ahí, piensan que faltaban 7 semanas, una semana, pero no, falta media semana. Porque cuando empezó el Mesías príncipe, termina la semana 69, empieza el periodo del Señor, 3 años y medio, se cumplen 69 semanas y media. Así es. Falta media semana. Amén, amén, así es, Señor. ¿Está escuchando? Hermano Rubén, ¿y cuándo? Pero media semana del príncipe han pasado casi 2000 años. Pero si usted lo mira de esa manera, no le va a cuadrar. Eso lo vamos a ver cuando estemos viendo las 70 semanas en plenitud. Así es. Yo pienso que va a ser de manera gloriosa para nosotros. Habrá 7 semanas y 62 semanas.
Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Se acuerdan de Nehemías? Gloria a Dios. Cuando Nehemías, podemos leer Nehemías. Y después de las 62 semanas, o sea, del segundo periodo, se quitará la vida al Mesías. Pero el Mesías duró 3 años y medio. Porque van 62 semanas y media, más 7, 69 semanas y media. Ahora, si tuviéramos ahí el tablero está ocupado. Mas no por sí, y un pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Piense que este es otro periodo y otra situación, porque aquí se está restaurando el templo. Se va a restaurar el templo que edificó ¿quién? El rey Salomón. ¿Se acuerdan? Luego, cuando el rey Nabucodonosor invadió Jerusalén, ¿qué hizo? Destruyó la ciudad y el templo. Amén. Ahora, ¿por qué? Ahora, esta cuestión dice la palabra de Cristo Jesús de estos propósitos. Miremos algo aquí al principio. En el libro de Esdras, capítulo 1. De Crónicas tiene Esdras. Tomemos segunda de Crónicas antes, el capítulo 36. Porque fíjense que la orden fue desde que se ha restaurado el templo o la santa ciudad. Verso 22, más el primer año de Ciro, rey de Persa, rey de los persas. Segunda de Crónicas 36, verso 22. Más al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de ¿quién? De Jeremías. Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado. Así es. ¿Qué dice la palabra de Dios? Desde la orden, desde que salió la orden para la edificación de la santa ciudad y el templo. Esta fue la orden, mi estimado hermano. Dice, desde que fue dada la orden, desde este momento hasta el Mesías príncipe, ¿habrá cuánto? 69 semanas. ¿Está entendiendo? Por Dios. Quiero que todos se vayan sabidos de aquí en esta mañana. Estamos hablando de el propósito de la visitación, los 7 por 6 propósitos de la visita del ángel Gabriel a Daniel, para la consumación de todas las cosas. Así dice el rey Ciro, verso 23, rey de los persas: Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién haya entre vosotros de todos los pueblos, sea Jehová su Dios con él y suba? Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Esto lo hace allá en el libro de Crónicas. Si nos vamos a Esdras, en el primer año, hace también referencia a Esdras, a lo que dice acá en segunda de Crónicas. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de ¿quién? De Jeremías. El pueblo le faltaban 2 años así para que el pueblo saliera en libertad. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra,
y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Qué dijo Daniel? Desde que fue dada la orden para la edificación del templo, así hasta el Mesías príncipe Israel, habrá que 69 semanas. ¿Para qué? Para mirar de su propósito, terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión de la profecía y unir al santo de los santos. Si hablamos de expiar la iniquidad, ¿por qué sucedió todas esas cosas? Miremos más adelante lo que dice la Escritura. Entonces, verso 5: se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá, de Benjamín, los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Dios mismo es que hacer como el querer por su buena voluntad. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, con cosas preciosas, además todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Este fue el que trajo al pueblo de Israel a Babilonia. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitradates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 invasiones de oro, en fin. Gloria a Dios. Estamos leyendo Esdras. Leemos Esdras 1 al 20. Esdras capítulo 2. Uno al 11. Fíjense, si leemos Segunda de Crónicas, Nehemías capítulo 2. Vamos a hacerlo del capítulo 1 para entender mejor estas cosas. Dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisliu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado. Esto fue cuando la invasión de Nabucodonosor, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad, o sea, los que no vinieron a Babilonia, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Está escuchando? Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos. Mire todo siervo de Dios lo que hace cuando hay una necesidad en tu pueblo, igual como Daniel. Y nosotros no queremos orar cuando hay problemas y necesidades, tampoco en nosotros. Ayunan y oran con vehemencia para poder traer la misericordia de Dios. En este tiempo, mi amado hermano, necesitamos aún con mucho más razón eso. Y dije: te ruego, Jehová Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Está hablando de expiar la iniquidad. Porque miramos ahora qué fue la iniquidad del pueblo de Israel. Amén, mismo hermano. Gloria a Dios. El hermano Branham nos enseña en este mensaje, gloria a Dios,
y habla sobre qué es expiar la iniquidad, porque el pueblo de Dios cometió iniquidad. Y Él nos dice que iniquidad es hacer mal. ¿Está escuchando? Iniquidad es hacer mal. La Biblia nos dice, para el tercer punto, expiar la iniquidad. Si uno observa y buscamos qué es la palabra expiar, la expiación por el pecado, o sea, cubrir las iniquidades. Así es. Expiar es cubrir las iniquidades o las transgresiones, o sea, pecado. Aquí a la palabra de Dios, a las escrituras, o a la Torá para el pueblo de Israel. Y la Torá fue el medio que Dios dio a su pueblo Israel para perdonarlo por su desobediencia. Si uno te va un poquito, dejemos aquí en Nehemías un momento y vamos a Levítico capítulo 17 por un segundo. Levítico 17, verso 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué hacían ellos para expiar esa iniquidad? Ellos mataban un corderito. Así es. ¿Se acuerdan? Y lo que el sacerdote hacía con esa sangre. Gloria a Dios. Entonces ellos mataban un corderito. ¿Y qué es el sacerdote? Ellos venían y tomaban y ponían sus manos sobre el corderito. Así que el sacerdote venía y sacrificaba el corderito. Y con la sangre que hacía, regaba el santuario y al mismo varón. Entonces, ¿qué es expiar? Es pagar la culpa mediante un sacrificio o una penitencia. Y eso fue lo que empezó a hacer por Israel. Dios le dio ese medio de pagar las culpas. ¿Qué es expiar? Padecer una persona las consecuencias de su error o una falta. Así es. Borrar las culpas por medio de un sacrificio. Así es. Si nos vamos más en lo presente, estimado, reparar un delincuente sus delitos, ¿cómo los expía hoy? Sufriendo la pena impuesta por los tribunales. Que padecer las consecuencias, así es, de los desaciertos o los malos procederes. Si yo cometo un delito, obviamente yo debo expiar eso, porque por las leyes de los hombres tengo que ir a la cárcel. De esta manera yo voy a expiar el mal que hice. ¿Está escuchando? Así es. Gloria a Dios. Y este término de expiar hace referencia, mi amado, a purificarse de las culpas. Purificarse de las culpas mediante algunos sacrificios. O sea, cumplir con una pena. Así es. Y como la ley ahorita impuesta por las autoridades, o padecer ciertos trabajos a causa de nuestras malas acciones. ¿Está escuchando? La expiación cuesta sangre, cuesta sufrimiento, sudor y lágrimas también. ¿Me está escuchando? Un ladrón puede decir, fui condenado a 10 años de prisión, la expiación más dura que jamás imaginé. ¿Me está escuchando? ¿Entiende lo que es la palabra expiación, estimado hermano? Gloria a Dios. Ahora, deberíamos nosotros también expiar nuestros pecados, pagar las culpas, o ya nuestros pecados fueron expiados. ¿Me está escuchando, mi estimado hermano? ¿Y cuál es la manera de que nuestros pecados sean expiados en este día? Dice la palabra de Dios. Dios nos lo puso así de sencillo, pero hay que hacerlo con el corazón, aceptar el sacrificio de la cruz. Porque cuando Cristo fue crucificado allá expiando por nuestros males y pecados, usted también fue tomado en ese lugar. Usted expió sus pecados allí en ese lugar. Usted también fue crucificado con Él, porque usted estaba en Cristo, dice la palabra del Señor. Así es, Señor. Amén, iglesia. Amén. Cuando Cristo subió a la cruz, usted subió con Él. Usted estaba en Cristo, Jesús. Ahí expiamos nuestros pecados, mi amado, por la muerte de Cristo. Y hoy lo recibimos por fe. Amén. Ese sacrificio de la cruz. Nuestros pecados fueron expiados hace 2000 años. ¿Para qué nos corresponde recibirlos nosotros por fe? ¿Me está escuchando? Expiar la iniquidad. ¿Entendemos lo que es expiar? Estimado hermano, ¿qué es iniquidad? Porque eso fue lo que el pueblo de Dios hizo. El pueblo de Israel hizo. El pueblo le sobrevino todas estas cosas, pero todo fue un plan divino. Amén. Amén, estimado hermano. Entonces, la iniquidad en un sentido bíblico, la iniquidad existe desde el principio, estimado hermano. Y aparece por primera vez
allá en ese ángel caído, que fue, ¿quién? Lucifer, de acuerdo a Ezequiel 28:16, donde dice la Biblia que él fue lleno de iniquidad y pecó. ¿Quiere ver un momentico, mi estimado hermano? Gloria al nombre del Señor. Se nos notó un poquito más tiempo en estos 6 propósitos, pero quería hacer un poquito de énfasis en eso, para que no nos que vayamos en blanco sin saber qué era iniquidad y qué es expiación. Ezequiel 28, verso 16 en adelante, dice el Señor. Y leemos el 14, dice la Biblia: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. ¿Está escuchando? Entonces, como les decía ahorita, la idea existe desde el principio con el ángel caído. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre los piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Está escuchando? La iniquidad es maldad, impiedad o culpa, y su gravedad está por encima del pecado. ¿Está escuchando? Como tal, la iniquidad es una ofensa contra Dios, y esta se funda en desconocimiento y el rechazo de las leyes del Señor. ¿Cuándo somos inicuos nosotros? Cuando rechazamos a Dios. De hecho, si atendemos la versión, amado hermano, de los orígenes de la iniquidad, y iniquidad ha sido traducido de la palabra anomía, que significa desprecio por las leyes, de lo cual se extrae o podemos inferir de ello, mi amado, que la iniquidad implica el irrespeto y la no sujeción a la autoridad de Dios o de la ley, derivando en otra posible acepción, que es la anarquía. ¿Entendió eso, mi amado hermano? Gloria a Dios. La iniquidad produce anarquía. De ahí se infiere, mi estimado hermano. En la iniquidad podemos reconocer el camino torcido o el desvío del camino correcto. Cuando nosotros hablamos de iniquidad, el profeta nos enseña y nos enseña qué es saber hacer el bien y no hacer. Así es. Entonces, en iniquidad podemos reconocer el camino torcido o el desvío del camino correcto. Y a pesar de ser de su gravedad, mi amado, mire lo que Dios habla acerca de esto. En Éxodo 34, con Moisés en el Antiguo Testamento, proclama el Señor como el que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y a Dios le damos la gloria porque Él perdona la iniquidad. Amén. Que también podemos hablar sobre iniquidad. Designa maldad, perversidad, abuso o gran injusticia. Es decir, todo acto contrario a la moral, la justicia y la religión. ¿Está escuchando? Son las cualidades del injusto. Y sus sinónimos son, podríamos decir, iniquidad, injusticia, maldad, infamia o ignominia. ¿Está escuchando, iglesia? ¿Estamos claros en ese sentido, mi amado hermano? Entonces, cuando Dios habla de iniquidad, dice expiar la iniquidad, porque el pueblo fue inicuo desde el principio. Fíjate lo que está diciendo Nehemías. Dios. Verso 8 del capítulo 1. Acuérdate, oh, ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis y yo dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿No le parece eso hermoso, mi estimado hermano? Amén. Dios perdona la iniquidad, dice la palabra del Señor. Lo perdonó Moisés. ¿Está escuchando, iglesia? Gloria a Dios. Que guarda misericordia, eso 34:7. Que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo
tendrá por inocente al malvado. Sigue diciendo Nehemías, verso 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tus siervos y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo serví el copero del rey, decía él. Sigue diciendo Nehemías, el verso 12, el 1 en adelante. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20, el rey Artajerjes, le sucede así, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuánto volverás? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Ahora, si usted sigue leyendo el resto del capítulo, observará, mi estimado hermano, cuando ellos empiezan a construir la santa ciudad. Y mire todos los problemas que encuentran cuando lo van a reconstruir. Si nos identificamos con nuestra propia vida, muchas veces el restaurar nuestra vida a Dios cuesta trabajo. Muchas veces vamos cuesta arriba y a una velocidad tremenda para acercarnos a Dios. Oramos, ayunamos, cantamos, venimos a la iglesia, agradamos, predicamos, damos buen testimonio. En cualquier momento Satanás llegó en un arrebatamiento y destruye el tabernáculo del Señor. Así es. No, a veces no lo destruye de un solo tajo, a veces lo destruye lentamente. ¿Cómo está el tabernáculo de Dios hoy en su corazón? ¿Cómo está el altar de Dios en su corazón en esta mañana? ¿Está destruido? ¿Hay solo cenizas en ese altar? ¡Aleluya! ¿Cómo está el altar de Dios en su corazón, mi estimado hermano? ¿Está humeando? ¿O todavía hay algunas, ¿cómo se llama eso? Unas candelitas debajo de las cenizas? Separe las cenizas y métale leñita para que vive ese fuego, mi amado hermano, que Satanás lo está opacando en su corazón. Agárrese lo que más pueda de esas pequeñitas cosas que está ahí. El profeta dice, si al menos tiene algún pequeño índice o ápice del Espíritu de Dios, agárrese fuertemente de ahí y no lo deje ir. Avive el don de Dios que está en su corazón. Ya no le pertenece a Dios, porque Dios consumó todas las cosas. Eso le pertenece a usted el esfuerzo. Amén, mi estimado hermano. Ama al Señor. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. Que puede ser que la vida de muchos de nosotros esté en ese estado. Amén. Gloria a Dios. El templo está totalmente destruido, caído. Y debemos nuevamente, mi amado, restaurarlo. El templo donde debe morar el Espíritu Santo de Dios, hay que restaurarlo. Amén, mi estimado hermano. Gloria a Dios. ¿Y saben cómo empezaron con Israel restaurando el templo? Primeramente. Y después restaurar la ciudad. ¿Por qué razón? ¿Está escuchando, estimado hermano? ¿Ama al Señor, iglesia? ¿Cómo está su vida espiritual ante los ojos de Dios? Hay que restaurarla. Es que la iglesia, es que los hermanos, no es la iglesia, no es hermano, es usted que se ha apartado de Dios. Y queremos entonces excusarnos con tantas cosas, que en la iglesia, no es la iglesia, es usted. Somos nosotros, mi estimado hermano, no la iglesia, no el hermano que está a su lado, es usted que su corazón le está poniendo en otro lado. Amén, amén. Amén. Sé que hay muchos problemas y tribulaciones que vienen y nos suscitan en un momento dado el deseo de apartarnos del Señor, pero antes, por el contrario, deberían eso motivarnos a acercarnos mucho más a Dios. Mire que Dios es quien está trabajando en este tiempo, mi estimado hermano. Gloria a Dios.
Y muchas veces la manera de Dios traernos a sus pies es colocándonos en un camino obtuso. Y no nos damos cuenta. Así es. Lo que hacemos es sacudir los pies, enojarnos y no venir a la iglesia. Y echemos la culpa siempre a la iglesia. No en la iglesia, soy yo en condición, que es lamentable. Amén. Los muros están caídos. Y por ende también el tabernáculo. Hay que empezar a restaurarlo, mi estimado hermano. ¿Me está escuchando? Y no fue fácil. Si usted sigue leyendo Nehemías, mire que cuando ellos empezaron a construir la ciudad, Sanbalat y su gente, enemigos del pueblo de Israel, empezaron a persuadirlo diciendo y a amenazarlo que ellos no irían a restaurar eso. Tocaré madera y te veré nuevamente allá en la vera del camino. ¿Me está escuchando? Amén. Nuevamente hay un varón allá en un cierto otro de las misiones que tenemos, que hoy Satanás totalmente lo tomó en su corazón. Pidió una licencia para hacer unos trabajos por no sé qué pueblo cercano. Un varón que se ponía ahí y su voz era como el trueno. Gloria a Dios. Pero esa licencia lo que le trajo fue perjuicio a su vida. Y empezó a descuidar el tabernáculo del Señor. Empezó a descuidar la lectura de la palabra, la oración, y empezó a ver a las damas allá afuera. En vez de estar únicamente puestos sus ojos en su esposa y sus hijos. Descuidó el tabernáculo suyo y también el de su familia. Así es, estimado hermano. Hoy su familia está totalmente destruida. Sus hijos fuera de los senderos de la vida, con enfermedades y tantas cosas horribles. Albania no está bien ahí. Está esperando otro, ¿cómo se llama eso? Otro implante. Otros trasplantes. Y está en un estado deplorable. ¿Por qué? Porque hubo un padre que en un momento dado descuidó esa dirección de sus hijos. Si descuidó él, descuidó a los hijos también. Del más pequeño al más grande totalmente dejaron el evangelio. Hasta la esposa hoy está fuera. ¿Está escuchando, mi estimado hermano? Gloria a Dios. Y ahora le ha costado restaurar el templo. Hace poquito hablaba con él y me decía, hermano Noel, es que es tan difícil ahora. Es tan difícil, ¿verdad? Porque el enemigo está ahí. Así como usted lee con el pueblo de Israel, el enemigo le amenazaba con derribar la ciudad si volvieran a reconstruirla. Por eso dice la Biblia que fue restaurado el templo en tiempos angustiosos, de acuerdo a la profecía de Daniel. ¿Me está escuchando, mi estimado hermano? Porque ellos, dice la Escritura, con una espada tenían en la mano y con la otra edificaban a la ciudad. Fue edificado el templo en tiempos angustiosos. Gloria a Dios. Satanás, cuando ve que usted quiere restaurarse a Dios, le va a poner cualquier clase de trabas. Así es. Amén. Va a venir para la iglesia y llegó precisamente el pariente más cercano. Pero como hay que más plata tiene, entonces yo no me voy, me quedo ahí en la casa y siéntate ahí. Porque hoy estoy cumpliendo años, no voy para la iglesia. Está viendo que hay un servicio. ¿Me está escuchando? O si cumple años otro también, entonces porque que no se ofenda, entonces yo primero dejo a Dios y me voy por este lugar. Incorrecto. Amén. Corrija eso porque eso no es de Dios. Así es. Antes tenemos que ver las misericordias de Dios. Dios es primero que todas las cosas. Amén. Así es. Y luego queremos demandar de Dios gracia. No puede ser. Porque dice la Biblia que nuestra actitud depende de tu destino eterno y el mío también. Amén. Amén. Así es. ¿Qué prefiere usted? ¿Al mundo o prefiere a Dios? Amén. Quien ama al mundo y las cosas del mundo, el amor de Dios no mora en él. Con la mera apariencia, estimado hermano. Porque nosotros demostramos realmente el amor de Dios cuando primeramente lo buscamos a Él. ¿Está escuchando, mi amado hermano? Así que reedifiquemos el templo y el tabernáculo, mi estimado hermano. El altar y el tabernáculo, reedifiquémoslo. Todavía hay tiempo, mi estimado hermano. Ama al Señor, iglesia. Gloria a Dios. Expiar la iniquidad, de eso estamos hablando, es hacer mal. Como ellos hicieron también en la cruz, dice hermano Branham. Dios hizo reconciliaciones, pero no fue para el pueblo de Israel. También sino para otro pueblo. No fueron aplicadas a ellos, estimados. No fueron aplicadas a ellos porque fueron cegados, dice la palabra del Señor. Y no podían verlo. ¿Y por qué los cegaron? Gloria a Dios. Usted puede decir, bueno, tal vez es porque yo estoy ciego. Pero hermano Branham habla de que hay un ciego voluntario. ¿Entiendes? Hay un ciego voluntario.
Dios, porque dicen que ven y se son más culpables. Nosotros no estamos ciegos, le dijeron al Señor. Entonces, vuestra culpa prevalece. Así es. Amén, amén. Amén, mi estimado hermano. Ellos fueron cegados porque Dios los cegó. Pero dice Manuela, usted está ciego por su propia voluntad. Entonces, no hay reconciliación para usted. Si no creyeren que yo soy, dijo Jesús, en vuestros pecados moriréis. ¿Está escuchando? Yo siempre me ha puesto y me ha inquietado, porque hermano Branham habla en mensaje, la palabra habla de la simiente original. Y del principio él dice cómo sus hijos rompieron el pacto con Dios, cómo rompieron el compañerismo. Dice que lo rompieron con una sola palabra. ¿Se acuerdan? Una sola palabra rompió el compañerismo para con Dios. Porque Dios le dijo que el día que comiereis de ese fruto ciertamente moriréis. Pero Satanás se lo cambió y le agregó una sola palabrita, N-O, no moriréis. Y eso les trajo gracia a los oídos de Eva. Y luego vino y le puso atención a todo el resto de las cosas que el diablo le dijo. Y eso trajo, mi amado hermano, todas las consecuencias. Y hoy el estado en que tan deplorable en que el mundo se encuentra en este día. ¿Está escuchando, mi estimado hermano? Entonces fueron ciegos voluntarios. Y mucha gente es ciega voluntaria también en este mensaje. Porque ven la cosa y ven que es escritural lo que se le está diciendo, pero porque yo no lo vi textualmente como un santo profeta lo dijo, yo no lo recibo. ¿Me está escuchando, mi estimado hermano? Ahora no trajo su mensaje. Gloria a Dios. Pero él dijo que el ministerio quíntuple de cuando la palabra de Dios era quien perfeccionaba la iglesia. Así es, sí, Señor. ¿Qué hacemos con eso, mi estimado hermano? Amén, iglesia. Amén. Y quiero decir algo, toda iglesia debe tener iglesia de conformidad al llamamiento divino, debe tener un ministerio local. Así es, el cual debe traer perfección a la iglesia. Amén. ¿Me está escuchando, mi estimado hermano? Es la única manera. Si nos salimos de ahí, estamos fuera del orden bíblico que Dios lo estableció. Así es. Y de conformidad como un profeta de Dios nos lo dijo. ¿Está escuchando, mi amado hermano? Quiero decir algunas otras cosas, pero no vamos a alejar mucho de la enseñanza. Gloria a Dios. El hermano dice, ellos fueron cegados porque Dios los cegó, pero usted está ciego por su propia voluntad. Entonces no hay reconciliación para usted. Si no creyere que yo soy, dijo Jesús, en vuestros pecados moriréis. Amén, amén. Sí, Señor. ¿Está escuchando, mi estimado hermano? Gloria a Dios. Ahora vamos a Zacarías, capítulo 13 de Zacarías. Espiar la iniquidad. Eso me fue el tiempo, ¿verdad? Sí, Señor. Yo pienso que únicamente vamos a quedar hasta ese tema. Espiar la iniquidad. Continuemos más adelante. Deben encontrar aquí Zacarías. En capítulo 13. Espiar la iniquidad. Iniquidad es algo que usted ha hecho mal sabiendo que no debería haberlo hecho. El profeta, si yo concibiera iniquidad en mi corazón, Dios no me escucharía. Así es. Así es. Porque usted sabe que hay servicio de Dios un domingo, pero quisiera irme para otro lugar. ¿Está escuchando? Amén, iglesia. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Iniquidad. Ahora, si fuera porque a trabajar, gloria a Dios, porque tienen que trabajar. Pero simplemente porque me voy para otro lugar, sabiendo que hay un domingo, hay una escuela dominical, y el cual un santo profeta dice que si usted no viene el domingo a la iglesia, eso se le connotará como pecado. Y yo le agregaría otro poquito. Si el miércoles o el viernes usted puede venir y no lo hace, tiene la forma y los medios para hacerlo y no lo hace, también lo considera como pecado. Así es. Fíjate, cada vez que usted se pierde un sermón, es un pedacito del cuerpo de Cristo que le hace falta. ¿Está escuchando, mi amado hermano?
que no deberíamos faltar por ningún momento, mi amado hermano, al tabernáculo, pudiendo venir. Ama al Señor. Ya tienen Zacarías 13, del primer versículo. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, expiar la iniquidad. Amén. Y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Ama al Señor, mi estimado hermano. Expiar la iniquidad. Leamos nuevamente. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David. Ahora, ¿en qué tiempo es ese? ¿En cuál tiempo? ¿Se acuerdan? 69, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel, sobre tu santa ciudad. Entre ellos, ¿para qué? Para expiar la iniquidad. En ese periodo tiene que hacerse. Ama al Señor. ¿Usted entiende todas esas cosas, iglesia? Allá atrás, ¿me están entendiendo? ¿Me están escuchando? No se me distraigan. Expiar la iniquidad. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra el nombre de las imágenes y nunca más serán recordadas. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre y que lo engendraron le traspasarán cuando lo profetizare. Sucederá aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, y nunca más vestirán manto velloso para mentir. Y dirá: yo no soy profeta, labrador, soy de la tierra, pues he estado en el campo desde la juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ella fui herido en la casa de mis amigos. ¿Me está escuchando? Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y era el pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Estas cosas sucedieron, mi hermano. Pero Dios va a expiar la iniquidad. La iniquidad que cometió el pueblo de Israel. Pero esa iniquidad tiene que ser expiada, pagada la culpa. Ama al Señor, iglesia. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella. ¿Dos qué? 2/3 partes de qué? De la tierra serán ¿qué? Cortadas. Amén. Y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Nos libre Jehová de los ejércitos. Pero meteré en el fuego a la 1/3 parte. ¿Está escuchando? Dios, y lo fundiré como se funde la plata, y lo probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Amén, mi estimado hermano. Gloria a Dios. Dice la Biblia: habrá una casa abierta. A Dios. Ahora fíjense que Dios citó estas escrituras. Y el pastor y se desparramarán las ovejas. Y en el siguiente párrafo, él solo citó una porción de ella. La primera parte, pero se ve que dice el siguiente párrafo, la siguiente porción dice: mas tornaré mi mano sobre los pequeños, sobre el grupo de Benjamín, dice hermano Branham, que se está formando. Yo tornaré mi mano sobre los pequeñitos. Y era el pastor, primero Israel hirió al pastor, y las ovejas se desparramaron por todo el mundo. ¿Se acuerdan, mi estimado hermano? No se me distraigan, por favor. Estoy viendo mucho movimiento allá atrás. ¿Está escuchando, iglesia? Si los diáconos permanecen en su lugar y están pendientes, que como en otras ocasiones, mi estimado hermano, no está ocurriendo eso. Se vayan atrás a charlar y dejan entonces al Espíritu Santo, mi amado hermano, hablando solo. Gloria a Dios. No perdamos la reverencia, mi amado hermano. Y era el pastor, primero Israel hirió al pastor, y las ovejas se desparramaron por todo el mundo. Pero Dios dijo: yo me volveré mi mano para traer a los pequeñitos en los últimos días. ¿Cuándo? Dice hermano Branham: cuando la expiación por la iniquidad haya sido hecha, entonces Israel será salvo, cada uno de ellos, dice el Señor. ¿Está escuchando?
¿De acuerdo? Dice la Biblia que nuevamente las ramas que fue desgajada, las ramas naturales, de acuerdo a Romanos capítulo 11, serán injertadas en el olivo natural. Eso es para expiar que la iniquidad. ¿Cuándo será eso? Cuando Dios se vuelva de los gentiles nuevamente, cuando la dispensación gentil termine. Cuando los tiempos de los gentiles terminen, entonces Dios se volverá al pueblo de Israel, expiar la iniquidad, perdonar, mi amado, el mal que hicieron. ¿Está siguiendo, iglesia? De acuerdo a Isaías 66, vamos a mirar un momentico y con eso ya cerramos por esta mañana. Ama la palabra de Dios. Amén, amén. Miremos que Dios dice acerca de la salvación de Israel. Dice que vendrá en un momento. Miren cuán rápida vendrá esta salvación del pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo tomará? Verso 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? ¿Se acuerdan cuándo sucedió eso? Así es. Cuando Israel fue determinada como nación nuevamente, que fue ocurrida en un solo día. ¿Está escuchando, mi amado hermano? Gloria a Dios. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Gloria a Dios de Cristo para siempre. Dice en la oración: tan pronto como Sión vio que ese era su Mesías, ella nació otra vez en un día. Él hizo reconciliación por los pecados, e hizo reconciliación por la iniquidad, por la impureza. Ellos hicieron lo que era pecado, lo que era malo, fue hecha expiación por sus iniquidades. Amén, estimado hermano. Gloria a Dios. Ahora esperamos la venida del Mesías. Sí. Así es, usted lo espera, mi estimado hermano. Amén, amén, Señor. Y está pronto a las puertas, dice la palabra del Señor. Amén, amén. Expiar la iniquidad. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Expiar la iniquidad del pueblo de Israel. Gloria a Dios, porque todavía hay esperanza y podemos permanecer en eso. Ahora, sabemos que el pueblo de Israel, de pronto el pueblo está totalmente ignorante de estas cosas, o al menos ellos están a la expectación de esa cuando su Mesías venga. Ustedes saben que el pueblo de Israel está esperando al Mesías. Sí, Señor. Estaba leyendo un programa ayer donde uno de estos hombres dice que son expertos en la historia del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, hablando acerca de un comentario que hizo Netanyahu, el presidente de Israel, invitando a los israelitas que aún estaban fuera a que regresaran a su tierra, lo que ven haciendo en otras naciones, porque todavía todo Israel no ha regresado a su tierra y tiene que regresar. Están sabiendo. El problema es que el pueblo de Israel tiene muchas riquezas en todo el mundo y están muy exaltados en sus riquezas. Quizás por eso no quieren dejarlas, pero de alguna manera están viendo presionados, mi amado hermano, porque aparentemente ustedes observan que España y otras muchas naciones hay muchas malversiones hacia el pueblo de Israel. Así es. Y más en las naciones musulmanas y en muchas otras naciones ven a los israelitas como algo que todavía no debería de existir. Así es. Leía en el mensaje del primer sello, que fue donde el profeta habla acerca de Martín Lutero, y Martín Lutero proclamaba que el pueblo de Israel debería desaparecer por completo. ¿Me está escuchando? Mismo Martín Lutero proclamaba que el pueblo de Israel debería desaparecer completamente, a pesar de ser un reformador, pero él no era profeta. Así es. Amén. Él no conocía esa verdad. Amén, amén. Que el pueblo de Dios tenía que permanecer hasta el pueblo de Sí, Señor. y que nosotros no deberíamos maldecir al pueblo de Israel en ningún momento, sino Amén. bendecir a Sí, Israel. Señor. ¿Me Amén. está escuchando, mi estimado hermano? Gloria a Cristo para sí. Sí, Señor. Entonces ellos tienen que verse forjados a regresar a su tierra. Y este movimiento que vemos, mi amado, a nivel mundial, es con el fin de presionar al pueblo de Israel a que vuelvan nuevamente a su tierra. La verdad nos enseña que Dios bendecirá a Israel en su tierra, no fuera de ella.
pero paradójicamente prosperan en todas partes, porque hay una bendición sobre ese pueblo. Así es. Amén. Amén, iglesia. Enviar la iniquidad. Y ese es lo que vino a decirle el ángel Gabriel a Daniel, que en ese periodo de las 69 semanas tiene que ser espiada la iniquidad de Israel. ¿Me está escuchando? Amén. Volverá a ser, mi estimado hermano, volverá nuevamente a su total y absoluta restauración. Sí, Señor. Que la paz de Dios mora en su corazón. Oremos, soberano Dios y Padre eterno, Dios bendito y misericordioso. Te damos la gloria, honra, majestad, gloria y señorío